Les recordamos que a partir de este momento iniciamos con la grabación de la sesión en Google Meet. El uso de este video será única y exclusivamente para fines académicos. Ninguna persona puede usar las imágenes, audio o información que aquí se comparte con fines ajenos a la clase. Los derechos de autor son propiedad de Rogelio Aarón Zamorano González, del Centro de Estudios Avanzados, y del Nuevo Liderazgo Nacional con Aarón Zamorano AC. Para garantizar la protección de datos personales, queda estrictamente prohibido promover la creación de canales de comunicación distintos a los oficiales, así como solicitar o proporcionar cualquier información personal o de datos considerados como sensibles por las leyes mexicanas vigentes, por cualquiera de los participantes de estas sesiones en vivo, aceptando eximir de cualquier responsabilidad legal a la institución educativa y sus directivos en caso de falta a esta disposición por parte de alumnos o personal docente. Bueno, vamos a continuar con otro sistema que es el sistema digestivo, o también conocido como aparato digestivo. Dependiendo del autor que ustedes tomen como fuente, es como lo van a ver, si es un sistema o es un aparato. Y bueno, sabemos que el aparato digestivo o sistema va a ser el que esté formado por el tracto gastrointestinal, también llamado como tracto digestivo. Así también va a estar conformado por el hígado, el páncreas y la vesícula biliar. El tracto gastrointestinal, pues es una serie de órganos huecos unidos en un tubo largo y retorcido que va desde la boca hasta el ano. Como podemos ver, este va a ser un órgano demasiado largo. Y bueno, los órganos huecos que componen el tracto gastrointestinal pues van a ser la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado, el intestino grueso y el ano. Ahorita vamos a ver la función y características de cada uno, pero ahorita podemos decir que la boca obviamente es importante porque de ahí empieza todo, ¿no? Cuando una persona ingiere alimentos, ¿por por qué lado va a ser? Pues por la boca, ¿no? Va a pasar al esófago y de ahí pues vamos a ver que va a pasar por el estómago, el páncreas, los intestinos delgados y gruesos, que vamos a ver que cada uno tiene una función en específico, pero básicamente ya después de que se haya hecho toda la digestión de la comida, pues va a pasar por el recto para finalizar en el ano y pues ya expulsar esa comida. Pero bueno, el hígado, el páncreas y la vesícula biliar pues son órganos sólidos del aparato digestivo. El intestino delgado vamos a ver que tiene tres partes. La primera parte se llama duodeno. Después, en la parte de en medio, vamos a encontrar al duodeno. Y ya en la parte final va a estar el ileón. Como podemos ver en esta imagen, este es el intestino delgado. Y vamos a ver que se va a dividir en tres. Como pueden ver, el duodeno va a empezar, digamos, en la colita del estómago. Es donde empieza el intestino delgado y la primera parte, pues ya sabemos que se llama duodeno. En la parte media, o lo que nosotros podemos ver en la imagen que está como doblado y retorcido, es el yeyuno. Y como les mencionaba, ya en la parte final del intestino delgado vamos a encontrar lo que es el ilio. Y bueno, sabemos que la digestión obviamente es pues muy importante. ¿Por qué creen ustedes que la digestión es importante? ¿O por qué el sistema digestivo es importante para, no solo para nosotros su estudio,
sino en general, porque es importante que nosotros nos encontremos bien en el sistema digestivo. Pues yo digo que es para el buen funcionamiento de nuestro cuerpo, también para que sea el encargado de transmitir al cuerpo lo que necesitamos, ya sean las vitaminas, los minerales y todo lo que ingerimos, y así pueda pasárselo a nuestro cuerpo. Y también nos sirve para desechar lo que no necesitamos. Ahora sí que las vitaminas que no llegamos a utilizar, y esto nos ayuda a que esto no se quede en nuestro cuerpo y nos cause daño. Entonces, lo que hace nuestro mismo cuerpo es desechar lo que ya no sirve y lo que sí sirve. Efectivamente, justamente esa es la importancia de la digestión, porque como lo mencionaste, el cuerpo obviamente necesita nutrientes. ¿Y de dónde van a venir esos nutrientes? Pues de los alimentos y bebidas que nosotros consumimos. Esto es importante porque obviamente que gracias a esto nuestro cuerpo va a hacer que funcione de manera correcta y pues podamos mantenerlo sano. Por eso es que se dice que debemos comer de todo un poco, porque no todos los alimentos y no todas las bebidas van a contener los mismos nutrientes o su misma composición. Por eso es importante comer de todo un poco. Pero efectivamente, es para eso, para que nosotros podamos ingresar a nuestro cuerpo pues, los nutrientes que necesita. Esto con los alimentos y las bebidas. Y pues bueno, obviamente que teniendo un equilibrio, no excediendo de la comida, vamos a tener un cuerpo sano y con su funcionamiento pues como debe de ser. Las proteínas, las grasas y los carbohidratos, así como las vitaminas, los minerales y el agua, como sabemos, van a ser nutrientes y nuestro cuerpo pues van a necesitar todo esto, no solo de uno. Obviamente, como les mencionaba, el agua es fundamental para nuestro cuerpo, pero no solo se va a mantener de eso. Obviamente que si nosotros tomáramos solo agua, sí estaríamos hidratados, pero estaríamos con una masa muscular prácticamente nula y nuestro organismo automáticamente estaría teniendo algunas complicaciones en realizar actividades simples como el caminar eh, o el hecho de hablar o simplemente de recordar cosas, ¿no? Y bueno, el aparato digestivo, vamos a ver que se descompone químicamente. Este se va a encargar de descomponer los nutrientes, obviamente en partes lo suficientemente pequeñas para que el cuerpo pueda absorber estos nutrientes y usarlos como energía, así también para realizar el crecimiento y la respiración de las células. Bueno, digamos que las proteínas se van a descomponer químicamente en aminoácidos. Las grasas, por su parte, se van a descomponer de manera química en ácidos grasos y glicerol. Y por último, los carbohidratos se van a descomponer químicamente en azúcares simples. ¿Por qué creen ustedes que se realiza esta función de descomposición? En el momento en que nuestros intestinos van separando la comida y así lo van descomponiendo, la van desintegrando y la van organizando. Sí, pero ¿por qué crees que nuestro cuerpo realiza esto? ¿Por qué crees que se tienen que descomponer y no quedarse así como tal? Porque para degradar ciertas sustancias para adquirir los nutrientes, por ejemplo, el intestino delgado se encarga de absorber todos los nutrientes
que aporta cada alimento y se hace a través de diferentes tipos de ciclos y tipos de sustancias químicas que ayudan a degradar ese tipo de alimentos, por ejemplo, como las proteínas, las grasas y los carbohidratos. Bueno, es importante la descomposición porque obviamente que para que el cuerpo lo pueda absorber, como tú dices, los intestinos, eh, tiene que verse desde lo más profundo, digamos. Por eso es que se tiene que absorber su composición química. Por eso es que se realiza la descomposición química, porque vamos a separar todos esos elementos y el cuerpo va a absorber los que necesita en ese momento. Eh, Porque si nuestro cuerpo absorbiera, digamos, en exceso alguna vitamina o algún mineral, pues realmente no le serviría de mucho, porque está tomando más de lo que necesita. Realmente solo, digamos, en la descomposición para eso va a servir, porque el cuerpo sabe las vitaminas, minerales y todo lo que le hace falta. Y en su descomposición de lo que nosotros comemos, va a ayudar precisamente a eso. A que si el cuerpo ya sabe lo que necesita, él solo va a absorber lo que él requiere. Y a todo lo demás lo va a Profesora, pasar a otros órganos, disculpe, ¿sí? en pocas palabras, lo principal de esta, pues, esta descomposición es ayudarnos a transportarlo de manera precisa a los lugares que más lo necesitan. Sí, básicamente. Te das cuenta que el aparato digestivo lo que va a hacer es absorber, digamos que como al intestino, bueno, no al intestino, pero digamos al estómago, va a ser que reciba esos alimentos. Desde ahí va a empezar la descomposición química. Y pues obviamente que esto va a hacer que el cuerpo pueda absorber los nutrientes y vitaminas que necesite. Y lo que no, obviamente que lo va a desechar. Pero precisamente es este aparato el que va a hacer toda esa función. Porque como sabemos, ningún otro aparato o sistema va a ser lo mismo que el aparato digestivo. Pero sí, básicamente es eso. Y bueno, cada parte del aparato digestivo pues nos va a ayudar a transportar los alimentos y los líquidos a través del tracto gastrointestinal, como ya hemos mencionado. También va a ayudar a descomponer químicamente los alimentos y los líquidos. Esto va a ser en partes más pequeñas. Eh, y bueno, ya una vez que los alimentos han sido descompuestos químicamente, ahora sí, el cuerpo puede absorber y transportar los nutrientes a donde los necesita, ya de manera más específica. Y los alimentos van a ser transportados a través del tracto gastrointestinal mediante un proceso llamado peristalsis, donde, bueno, en la peristalsis va a ser donde los órganos grandes y huecos del tracto gastrointestinal pues contengan esa capa muscular que permite que sus paredes se muevan. Básicamente va a ser la peristalsis básicamente es el movimiento que va a empujar a los alimentos y los líquidos a través del tracto gastrointestinal y los va a mezclar bueno, va a mezclar el contenido dentro de una capa del órgano. Entonces, básicamente el peristalsis, digamos que para que los alimentos, eh, ya sean sólidos o líquidos, puedan ser transportados, se va a necesitar la peristalsis. ¿Dónde va a ser ese movimiento, digamos, muscular, donde se va a ir empujando? Es como cuando nosotros queremos meter algún embutido en alguna bolsa
de plástico o en algún traste que ven que hacemos como presión y algunos movimientos para que se acomode, pero pues se vaya retirando el producto de la bolsa y llegue al traste. Básicamente es eso, hacer ese movimiento muscular que hace el organismo para que se pueda hacer ese movimiento de la comida y pues se pueda absorber y distribuir a los órganos que se necesitan. Y bueno, vamos a ver que para esto, obviamente, que el cuerpo va a realizar algunos movimientos, como por ejemplo masticar, exprimir y mezclar jugos digestivos como el ácido estomacal, la bilis y las enzimas. Los jugos digestivos van a ayudarnos a precisamente eso, disolver la comida, diluir, va a ayudar a la descomposición. El masticar, pues obviamente que lo hacemos cuando estamos mordiendo la comida, estamos procesando esos alimentos, obviamente para que no, cuando nosotros ingiramos el, el alimento, pues no entre ¿cómo se llama? Así como el bocado como tal, sino va a entrar ya de manera más diluida y mezclada, digamos así. Y bueno, vamos a ver que pues el aparato digestivo pues tiene obviamente su composición anatómica y cada uno de ellos tiene una función en particular. Por ejemplo, la boca. La boca sabemos que es donde los alimentos comienzan a movilizarse a través del tracto gastrointestinal. Esto obviamente empieza desde que una persona come, ¿no? Desde que la persona se mete el bocado en la boca. Ya cuando la persona traga, la lengua va a ser la que empuje los alimentos hacia la garganta. Y pues la epiglotis va a ser se va a, como que se pliega sobre la tráquea para evitar obviamente que la persona se ahogue. Y así pues los alimentos puedan pasar al esófago. Y pues las glándulas salivales van a producir esa saliva y un jugo digestivo que va a humedecer los alimentos para que puedan ser transportados de manera más fácil por el estómago y el esófago. Otra parte que tenemos es el esófago, perdón. Y bueno, una vez que la persona ya comienza a tragar, el proceso se vuelve ya de manera automática. Ya nosotros no lo vamos a controlar. Por eso es importante recordar el sistema nervioso autónomo. Porque ya en esta parte, en el esófago, ya nosotros no controlamos lo que sucede. Y bueno, el cerebro, pues como sabemos, va a enviar señales a los músculos del esófago y a la peristalsis para que empiece, bueno, al esófago para que la peristalsis comience. Recordemos que la peristalsis es ese movimiento donde se empuja la comida por el esófago hacia el estómago. Y cuando los alimentos llegan al final del esófago, hay un anillo muscular llamado esfínter esofágico, eh, pero digamos que en la parte inferior se va a relajar y pues va a permitir que los alimentos pasen al estómago. Y bueno, este esfínter usualmente permanece cerrado para pues evitar que lo que está en el estómago fluya de regreso al estómago.
Básicamente este va a ayudar a que no regresemos la comida. Y bueno, el estómago, que es básicamente el que todos conocemos, va a ser ese músculo el cual va a mezclar los alimentos y el líquido con jugos digestivos. El estómago va a vaciar lentamente su contenido, al cual le vamos a llamar quimo, y pues lo va a enviar al intestino delgado. Mientras que las glándulas situadas en el revestimiento del estómago van a producir ácidos estomacales y enzimas que, como les había dicho, van a ayudar a descomponer químicamente los alimentos. El intestino delgado va a ser ese músculo, o más bien dicho, los músculos del intestino delgado van a mezclar los alimentos con jugos digestivos del páncreas, hígado e intestino. Y estos van a empujar la mezcla hacia adelante para continuar con el proceso de digestión. Las paredes del intestino delgado absorben el agua y los nutrientes digeridos, incorporándolos al torrente sanguíneo. Como pueden ver, se va a introducir todos esos nutrientes que nosotros consumimos en la sangre. Pero obviamente que ya habrán sido descompuestos químicamente para que esto sucediera. Y como se continúa con la peristalsis, pues los productos de desecho del proceso digestivo van a pasar al intestino grueso. El intestino grueso van a ser los productos de desecho del proceso digestivo, los cuales pueden llegar a incluir partes no líquidos y células viejas de revestimiento del tracto gastrointestinal. El intestino grueso va a ser el que absorbe agua y va a cambiar los desechos de líquidos a heces. Y como podemos ver aquí también la peristalsis interviene, ya que ayuda a movilizar las heces hacia el recto. Así que, ¿tienen alguna duda hasta aquí? No, profa. No, profa. Muy bien. Ya por último, como podemos ver en el recorrido, lo único que nos queda es el recto. Y pues vemos que va a estar en el extremo inferior del intestino grueso y el recto pues va a almacenar las heces hasta que las empuja fuera del ano durante la defecación. Eh, y bueno, en este recuadro podemos ver lo que les había mencionado. Cada órgano, ¿qué es lo que hace? Mastica, se ayuda con la peristalsis o básicamente no hace ninguno. Pero también, como estuvimos viendo, se apoyan de los jugos digestivos que son mezclados. Algunos usan la saliva, otros pues ninguno, porque no pasan por ese proceso. O algunos se necesitan de los ácidos estomacales. Como lo podemos ver en este ejemplo, la boca, ¿qué movimiento hace? Recuerden que estábamos viendo justo en esta diapositiva que para la descomposición, o antes de empezar la descomposición, pues se necesita masticar, exprimir los jugos digestivos. Entonces la boca lo que hace es masticar precisamente eso. Va a ayudarse de las glándulas salivales para que pueda mezclarlos, humedecerlos y obviamente con ayuda de la lengua pues empujarlo.
El esófago va, como ya lo vimos, va a ayudarse de la peristalsis. ¿Recuerdan qué es la peristalsis? Esa es la contracción muscular del esófago, ¿no? Bueno, es que el movimiento para que empuje los alimentos. Sí, efectivamente, va a ser ese movimiento muscular. El esófago en este cuadro, pues dice que no va a necesitar algún jugo digestivo, pero el estómago sí lo va a necesitar. Va a necesitar, como ya lo vimos, el ácido estomacal y las enzimas digestivas. Esto para su descomposición química. Y ya de aquí, a partir del estómago, ya que se usó el ácido estomacal y enzimas digestivas, ya es cuando van a poder transportar y absorber los nutrientes que nosotros consumimos. Pero esto va a ser con la ayuda del músculo superior en el estómago, ya que se va a relajar para permitir la entrada de los alimentos y el músculo inferior va a realizar la mezcla de los alimentos con los jugos digestivos. Como podemos ver, el intestino delgado y el intestino grueso van a realizar la peristalsis. El intestino delgado va a usar a su vez todavía jugos digestivos, pero estos ya propios del intestino delgado. Obviamente para descomponer lo que son, por ejemplo, harinas, proteínas, carbohidratos, mientras que el páncreas lo que va a descomponer son carbohidratos, grasas y proteínas. El intestino grueso lo que va a descomponer, pues van a ser las bacterias en el intestino grueso, pero también pueden descomponer químicamente los alimentos. Como pueden ver, a mayor, digamos, volumen o más complejo que sea el disolver algún elemento que nosotros consumimos, va a ser como se va a ir pasando de órgano a órgano. Si no es tan complicado disolver o descomponer químicamente, podemos ver que desde el estómago ya eh, hay alimentos descompuestos, pero no todos se llegan a descomponer bien ni al mismo tiempo. Por eso es que se van pasando de órgano a órgano, hasta que cuando lleguemos al intestino grueso, lo que se pretende es que ya no tenga, um, digamos, el alimento como tal. Se pretende que cuando ya llegó al intestino grueso, pues ya esté descompuesto químicamente en su mayoría. Sin embargo, llegan a haber ocasiones en las que no se descomponen como tal y pues son expulsados ya hasta la defecación. Y bueno, eh, hay otras partes del aparato digestivo que creo que no están acá. Pero podemos, bueno, ¿qué otras partes creen que falta del aparato digestivo? Ya hablamos sobre la boca, el esófago, el estómago, el intestino delgado y el grueso. ¿Qué otros órganos creen que falte? El Hígado, colon, no, el hígado. El hígado, ¿cuál otro? páncreas. La bilis. Efectivamente, falta el páncreas, el hígado y la vesícula biliar. Bueno, el páncreas
va a realizar o producir un jugo digestivo que va a tener enzimas y nos va a ayudar a la descomposición química. El páncreas va a ser el que suministre el jugo digestivo al intestino delgado a través de esos pequeños tubos llamados conductos. Mientras que el hígado va a producir un jugo digestivo llamado bilis, que es el que muchos conocemos, que va a ayudar a digerir las grasas y algunas vitaminas. Y por último, la vesícula biliar es la que va a almacenar la bilis entre comidas. Cuando una persona come, la vesícula biliar lo que va a hacer es exprimir la bilis hacia el intestino delgado a través de los conductos biliares que se van a encontrar en el páncreas. Y bueno, ya vimos que el intestino delgado pues va a ser el que produce el jugo digestivo. Y este también se va a mezclar con la bilis y un jugo del páncreas para completar la descomposición química de proteínas, carbohidratos y grasas. El intestino grueso va a ser el que más agua se transporte desde el tracto gastrointestinal hasta el torrente sanguíneo. Las bacterias en el intestino grueso pues van a ayudar a descomponer químicamente los nutrientes restantes y van a ayudar a producir la vitamina K. Una cosa también que es importante que ustedes recuerden, lo que sepan, es que todavía en el intestino grueso, digamos que va a seguir siendo líquido. Todo ese, digamos, todo ese proceso que se realizó hasta el intestino grueso va a ser puro líquido, porque es lo que se pretende hacer, descomponer los alimentos. Pero después va a ser como que se comprima y lo exprime a tal manera de que cuando nosotros hacemos la defecación, ya salga con una consistencia diferente. Pero digamos que dentro de nuestro cuerpo, de nuestro organismo, sigue siendo líquido hasta ya el momento de que nosotros vayamos a expulsarlo. ¿Tienen alguna duda hasta aquí? No, profe. No, profe. Muy bien. Vamos a pasar con el sistema respiratorio. Este sistema respiratorio también es muy importante y tienen que ser muy cuidadosos porque vamos a ver que el pulmón va a estar recubierto por digamos, una telita muy delgadita que es muy fácil de romper, que es, pues sí, digamos, es tan ligera, tan delgada, que es tan difícil de romper y si se rompe es cuando se encuentra con agua en los pulmones eh, o se llena de sangre y produce la muerte. Entonces ustedes tienen que pues tener muchísimo cuidado en este sistema porque al igual que el sistema nervioso, ese también es muy importante porque necesitamos respirar para vivir. Y de hecho no se los mencioné, pero ahorita que estamos hablando de la importancia, el aparato digestivo pues sí es importante también. Es importante que una persona pueda ir al baño, porque si no vamos al baño, obviamente que nunca vamos a expulsar todas esas sustancias que el cuerpo ya no necesita. Ya son heces. Si nosotros no lo expulsamos, obviamente que podríamos morir incluso. Así que por eso es que una persona cuando está enferma del estómago o no recuerdo cómo se llama la enfermedad, pero hay personas que no pueden ir al baño.
Entonces, pues sí, digamos que también es importante. Tania, ¿querías decir algo? ¿Qué sucede, por ejemplo, cuando, como te dice, desechan, van al baño y hacen veces, pero qué sucede cuando vomitan? O sea, en vez de que salga, se regresa por el mismo lugar donde estás consumiendo el alimento. Yo también tengo esa Ok. duda. Sí, bueno. em, no sé si en algún momento ustedes han vomitado y sienten como si les ardiera la garganta, como ese comezón que tienen. No sé si las han sentido, pero Sí. básicamente recuerden que en el estómago o para la descomposición química que se requiere o que usamos los jugos em, digestivos o los ácidos estomacales, como su nombre lo dice, es un ácido. Cuando nosotros regresamos la comida, ah, obviamente que estamos lastimando nuestro cuerpo, porque imagínense, a lo mejor contemplemos que todavía no llegaba al estómago y todavía no se usaban los ácidos estomacales ni los jugos digestivos. Imaginemos que se quedó en el esófago. ¿Qué es lo que está impidiendo que hagamos nosotros? Está impidiendo que respiremos. Entonces nos estamos ahogando, nos estamos asfixiando porque no deja que respiremos y digamos que la comida o sí, el alimento, pues está ahí atorado, entonces no deja que respiremos y es cuando nos tienen que auxiliar para que nosotros expulsemos esa comida o ese bocado. Y hasta ahí quedaría, ¿no? Ya no se realizó todo el proceso. Pero supongamos que ya pasó por la boca, por el esófago y ahora está en el estómago. Y si a nosotros nos provocan el vómito, o por ejemplo las personas que son bulímicas, cuando ellos se producen el vómito, realmente su comida ya está en el estómago. Entonces ya es utilizado los, los ácidos y los jugos que se utilizan. Pero al ser tan ácido, tener un pH diferente al que nosotros estamos acostumbrados, básicamente lo que hace es quemarte por dentro, te quema tu garganta básicamente y parte de la lengua. Por eso es que les preguntaba que si recuerdan que cuando vomitan tienen como esa sensación de ardor, como comezón. Es gracias a eso, a los ácidos que se producen y a los jugos. Porque obviamente imagínense que nosotros estemos pasando un ácido, que aunque sea de nuestro propio cuerpo, pero que es un ácido, hacia el resto del cuerpo que no necesita ácidos o que no están preparados para eso. Obviamente que nosotros mismos nos estamos lastimando y pues no va a pasar gran cosa realmente si solo vomitan una, dos veces cada año, pero si lo hacen ya de manera continua, ustedes están lastimando su propio cuerpo y como ahorita vamos a ver, creo que más adelante se encuentra, pero estamos lastimando incluso hasta nuestras cuerdas vocales porque van a ver que están arriba, entonces estamos lastimando nuestras cuerdas vocales, nuestra boca, porque de ahí sale, incluso hasta nuestros dientes, porque nuestros dientes, aunque se cree que son los huesos que quedan hasta el final, realmente si nosotros los estamos exponiendo a ácidos, van a ver que los dientes al final se van a caer, porque ellos no están hechos para un ácido de tal magnitud que es para precisamente descomponer los alimentos. Entonces nos estaremos lastimando a nosotros mismos. Por eso es importante que no vomite.
Pero sí, en resumen, sí, lo que pasa cuando vomitas es que te estás desgarrando tus, tus organismos. Y eso suponiendo que ya estaba apenas en el estómago. Obviamente que ya en el intestino, por eso en el intestino delgado probablemente ya no te podrían regresar. Pero en el estómago sí todavía se puede regresar los alimentos, pero ya es muy peligroso porque estás quemando básicamente. ¿Sí quedó clara su duda? Sí, gracias. Sí, profa, gracias. De nada, de nada. Pero sí, así que no vomiten. Y de hecho, igual es importante que, por ejemplo, cuando están enfermos y, como les decía, tienen diarrea, ven que en vez de tener como esa consistencia, a lo mejor como más forme, con más forma, cuando estamos enfermos del estómago, realmente es como puro líquido, pura agua. Entonces es precisamente porque no se está realizando de manera adecuada ese proceso en el intestino grueso. Porque como les decía, en el intestino grueso todavía va a ser líquido, pero ya cuando se vaya al recto, va a ser como si lo exprimiera, porque va a quitarle todo ese líquido y los ácidos que ya se llevaron a cabo. Pero también se pueden morir las personas por una diarrea, porque te deshidratas y porque pues básicamente tu organismo no está haciendo lo que debería de hacer. Vamos a pasar al sistema respiratorio. Y como pues sabemos, los pulmones y el aparato respiratorio pues nos van a permitir, como lo dice, pues respirar. Permite obviamente la entrada de oxígeno a nuestro cuerpo. Cuando nosotros inspiramos o inhalamos y cuando se expulsa el dióxido de carbono, que es cuando expiramos o exhalamos. La respiración, como sabemos, no es exclusivamente de la nariz, también puede ser de la boca, porque al final vamos a ver que se van a unir en un mismo punto. El aire va a pasar en un mismo punto y la boca y la nariz están conectadas por ese conducto. Por eso es que también podemos respirar por la boca. Obviamente que no es recomendado porque la boca no está hecha para respirar. Pero pues sabemos que el aparato respiratorio que va a incluir la nariz, la boca, la garganta, la tráquea y los pulmones. Algunos autores mencionan el diafragma, pero algunos lo omiten porque dicen que no es un órgano como tal, sino es músculo. Entonces, por eso algunos no lo contemplan, pero pues sí es importante que recuerden que el diafragma pues también está abajo de los pulmones y que nos va a ayudar a realizar la respiración. Bueno, el aire pues entra en el aparato respiratorio a través de lo que ya dijimos, la nariz y la boca. Pasa, bueno, supongamos que pasa por la nariz, va a pasar por unas fosas nasales, también llamadas narinas. Y esto va a ayudar a que el aire se caliente y obviamente que se humidifica, como que se pone húmedo, porque digamos que al calentarlo lo que va a hacer es como ese vaporcito, pero húmedo, que va a ayudar a facilitar eh, el separar las bacterias y polvo el aire puro, porque como sabemos en nuestro ambiente pues no es el más puro ni el más limpio. Entonces obviamente que gracias
a esta parte podemos separar toda esa suciedad del aire realmente puro. Y pues los pasajes nasales y otras partes del aparato respiratorio van a estar protegidos por pelos diminutos llamados cilios, que es como lo que les decía, que se va a encargar de filtrar el polvo y otras partículas que pues llegan a entrar a la nariz junto con el aire que respiramos. Por eso es importante respirar por la nariz y no por la boca, porque la boca no contiene estos cilios. Entonces, si respiramos por la boca, no se hace esa separación, que va todo junto. Mientras que, pues en la nariz, obviamente como está hecha para eso, pues sí se va a hacer ese filtro. De hecho, también por eso es importante que ustedes no realicen la depilación nasal. No sé si lo han visto o si lo realicen, pero muchas personas que llevan a cabo esa actividad se depilan las fosas nasales y obviamente que está mal porque está impidiendo esa filtración, porque no hay nada que sostenga esas pequeñas basuritas o polvo que se respira. Y bueno, vamos a ver que la cavidad nasal y la boca, como les mencionaba, se van a unir en la faringe, o lo que nosotros conocemos como garganta. Este se va a unir en la parte posterior de la nariz y la boca. Va a ser ese punto de unión. La faringe va a formar o forma parte del aparato digestivo y también del respiratorio, como ya lo vimos, porque no va a transportar solo los alimentos, sino también el aire. Es la parte justo cuando estábamos mencionando que va a tener dos orificios, uno por donde pase por el estómago y el otro va a pasar específicamente por la tráquea. Van a separar lo de los pulmones junto con lo del estómago o el esófago. Y sabemos que, como pusimos en el ejemplo anterior, si este se llegara como a tapar el lado que no era, pues obviamente que nos ahogaríamos y pues no se estaría realizando la función como debería de ser. Y bueno, el, el pasaje exclusivo para el aire pues va a cubrir con una pequeña capa de tejido denominada epiglotis. Esto va a ser cuando tragamos. Este va a ser el que lo va a tapar. Y de Maestra, este ¿puede modo, pues repetir obviamente que se va a impedir que los alimentos... ¿Mande? ¿Puede repetir eso? Sí. Vamos a ver que, eh, como le estaba diciendo, la, la tráquea pues sí va a estar eh, prácticamente, no la tráquea, la laringe, perdón. La parte inferior exactamente de la faringe va a ser que se va a dividir en dos. Uno es donde va a pasar los alimentos, que es el esófago, y en el otro va a pasar el aire. El pasaje exclusivo para el aire o el conducto exclusivamente para el aire se va a cubrir con una pequeña capa de tejido denominada epiglotis, que es la que va a taparlo cuando nosotros estamos comiendo. Esto va a hacer que pues no se pase la comida a nuestros pulmones.
pues la laringe va a ser esa parte superior del conducto exclusivo para el aire. Este conducto corto contiene un par de cuerdas vocales, que es la que les mencionaba, que vibran para generar sonidos. Gracias a esto es que nosotros tenemos voz y así es como nos escuchamos. Mientras que el tráquea, o la tráquea, va a ser esa continuidad del pasaje de aire por debajo de la laringe. Las paredes de la tráquea van a estar fortalecidas con anillos rígidos, esto de cartílago que las va a mantener abiertas. Además está revestida de cilios, que recuerden que los cilios van a ser como si fueran, no son bellos, pero supongan, o imaginen que tienen esa como forma, son así delgaditos y largos, que van a ayudar a la filtración. Esos son los cilios. Entonces, bueno, la tráquea va a estar revestida de cilios y van a expulsar los líquidos y las partículas extrañas de las vías aéreas para que esto no llegue a los pulmones, porque si bien ya lo tenemos en la nariz, puede llegar el caso de que no se filtren bien todos y se pase alguna basurita. Por eso es que la tráquea todavía está recubierta de cilios para ya, digamos, limpiar por si alguno se llegó a pasar y que ya no lleguen a los pulmones. Y pues ya en el extremo inferior vamos a ver que se va a dividir en dos conductos, como lo podemos ver en la imagen, que se va a dividir en el izquierdo y el lado derecho. A esto les vamos a llamar bronquios. Pero bueno, antes de entrar a esa parte, ¿tienen alguna duda hasta aquí? Yo, No, profa. profa, ya no es una duda, es bueno, sí es una duda. Se supone que está dividido en dos, usted dijo que está dividido en dos, la de las fosas nasales y la de la boca, pero en algunos casos, cuando les llega a faltar el aire, como que piensan que respiran por la boca, como que agarran una gran exhalación, pero no por la nariz, sino por la boca. Ahí, ¿cómo sabe el sistema que es aire y no comida? O sea, no sé si entiendan mi duda. Sí, sí, básicamente cómo es que el cuerpo sabe que si se está, digamos, ingiriendo aire o es alimento, ¿no? Más o menos así me preguntaste. Sí. Profesora, yo creo que la respuesta sería por la salivación, ¿no? Sí, bueno, realmente son muchos factores. Por ejemplo, interviene, como tú lo mencionaste, las glándulas salivales y la lengua, porque no es solo el hecho de que nosotros nos metamos el bocado a la boca y ya, no. ¿Qué es lo que hace el cuerpo? Hace todo un proceso, como ya lo vimos. Empieza desde que uno se mete el bocado en la boca. De ahí masticamos o succionamos. Pero nos van a ayudar las glándulas salivales, obviamente, para humedecer el alimento y podamos pasarlo. Pero para pasarlo va a ser ayuda de la lengua, porque si nosotros no hiciéramos como ese movimiento de tragar, háganlo en ese momento, cuando como que tragas tu saliva, ¿con qué lo haces? Como que tu lengua se va hacia atrás. Ese es el movimiento que hace cuando comemos. Por eso es que el cuerpo no podría confundirlo, porque cuando nosotros respiramos
digamos, inhalamos mucho aire por la boca, una gran cantidad, y la pasamos, no estamos metiendo ni siquiera glándulas salivales porque no sé si lo sienten, pero como que la garganta se pone seca. Entonces, no estamos usando las glándulas salivales, por lo tanto, tampoco estamos usando la lengua. Así que el cuerpo automáticamente sabe que es aire, no es comida, porque no estamos usando ni las glándulas salivales ni la lengua. Aparte, obviamente, por el volumen que es, porque no es lo mismo que nosotros traguemos, no sé, lo más ligero, agua. No es ni siquiera la misma consistencia a que si nosotros solo pasamos el aire. No sé si me explique. Profesora, entonces, en pocas palabras, el movimiento de la lengua es lo que activa la epiglotis para decirnos que es agua, que es aire o comida, o qué es lo que nos dice para diferenciar, pues, estas dos cosas. Sí, eso y las glándulas salivales. Pero sí, digamos que por eso el cuerpo sabe que es aire o que es comida. Obviamente que nuestro cuerpo llega a confundirse en algunas ocasiones y digamos que no actúa de manera automática tan rápido y es cuando se nos llega a atorar el bocado em, y es cuando no podemos respirar. Pero digamos que son esas ocasiones como muy raras, pero obviamente que siempre llega a pasar en algún momento. Pero esa es la razón. ¿Alguna otra duda? Bueno, vamos a seguir. Bueno, ya que vimos que vamos a tener, gracias a la tráquea y su parte inferior, que se va a dividir en izquierdo y derecho, vamos a tener los bronquios, que van a ser los que se van a conectar con los pulmones, como podemos ver en esta imagen. Va a ser justamente esa ramificación que se hace. Pero no se termina ahí, sino que dentro de los pulmones vamos a encontrar que los bronquios se van a ramificar y van a formar bronquios más pequeños y de hecho conductos aún muchísimo más pequeños. A estos los vamos a llamar bronquiolos. Los bronquiolos van a terminar en pequeños sacos de aires llamados alveolos. Los bronquiolos van a, en alveolos, donde van a ocurrir el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono. En esta red de alveolos, que va a ser como la unidad mínima de los bronquiolos, así como los bronquios también, van a recibir el nombre de árbol bronquial. Entonces, si en su examen ven esta palabra de árbol bronquial o en sus clases futuras hablan de esto, ustedes ya saben de manera automática que están hablando del conjunto de los bronquios, bronquiolos y alveolos. Y pues bueno, los pulmones pues también tienen tejidos elásticos que les permiten inflarse y desinflarse. Esto obviamente es con el fin de que no se pierda la forma y van a estar recubiertos con un revestimiento llamado pleura.
que es el que les decía que es muy delgadito y que básicamente es esa capita fina que impide el, el que se desinfle los pulmones y que le entre agua. Así que cuando ustedes en algún momento vayan a ver, no sé, el apuñalamiento de alguna persona que tenga una herida en la pleura, tienen que ser muy cuidadosos y saber que no es tan fácil simplemente quitarle el arma con la que le hayan producido esa herida. O si se ven que ya se lo quitaron o se lo tienen que quitar, automáticamente de manera lo más rápida posible, lo que ustedes tienen que hacer es hacer ese taponamiento, porque si no lo tapan van a hacer que los pulmones se desinflen y ya aunque nosotros respiremos no se puedan inflar, entonces no se va a poder realizar el proceso. Por eso es muy importante este revestimiento delgado. Y este lo vamos a ver, por ejemplo, en situaciones de personas con agua en los pulmones o con flamas incluso. Ah, ¿en qué otro caso también podría aplicarse? Por ejemplo, en los de... básicamente lo van a ver en traumatismos, en histopatologías también. Pero bueno, pasando un poco para seguir avanzando, vamos a ver, de hecho ya no les mencioné, pero los alvéolos a su vez se van a subdividir en capilares, que va a ser la forma más delgada y prácticamente imperceptible de los bronquiolos, alvéolos. Va a ser la unidad más delgadita, por eso es que viene el nombre de capilar. Pero cuando veamos el sistema circulatorio lo vamos a ver más detallado. Vamos a pasar esta y ya creo que lo dejaremos hasta aquí. Pero de manera general, el sistema respiratorio vamos a ver que también cuenta con la cavidad torácica. En esta cavidad torácica vamos a ver que está constituido por las costillas. A su vez, las costillas van a estar protegidas por los músculos y tejidos. Y estos a su vez van a estar cubiertos por la piel. Pero bueno, ¿para qué nos sirve la cavidad torácica? Esto nos va a ayudar a que el espacio que se aloja, o bueno, más bien, sí, donde se alojan los pulmones, el corazón, el diafragma incluso, pues los cubra. Porque como les mencionaba, realmente es muy difícil, es muy fácil, realmente es muy fácil que sufran algún accidente o daño en la parte de la caja torácica. Por eso es que están recubiertas y reforzadas por los huesos, que son las costillas. Y pues tienen varias capas, como ya lo dije, pero bueno, siempre se llega a presentar alguna situación así. Y que es muy probable que ustedes lo vean. La parte superior y los costados del tórax van a estar formados por las costillas y los músculos unidos a ellas. Mientras que en la parte inferior vamos a encontrar un músculo, como les había dicho, que se llama diafragma. Hacer un músculo, por eso es que algunos autores no lo contemplan como un órgano y por eso no lo mencionan cuando hablamos del sistema respiratorio. Pero este es importante porque va a ayudar a, digamos, a empujar hacia arriba a los pulmones. Va a ayudar en ese movimiento de inhalación y exhalación que nosotros hacemos. Y pues en ese momento, ya en la próxima clase la veremos más detallado, pero vamos a ver que de hecho las costillas también van a ayudar a eso, a como a expandirse y no dejar como limitar ese movimiento de los pulmones. Las costillas al moverse
van a ayudar a ese movimiento que los pulmones necesitan realizar para llenarse de aire. Y bueno, lo dejaremos hasta aquí. ¿Tienen alguna duda de lo que hemos visto del sistema respiratorio? No, profa. No, ninguna. Ah, no, perdón, todavía nos queda otra hora, ¿no? Sí, así es. Perdón, pensé que ya eran las 3. Ah, bueno, entonces podemos continuar. Ah, bueno, como les mencionaba, pues la caja torácica va a ser la que aloje ese árbol bronquial. ¿Recuerdan cuando les dije a qué nos referíamos con eso? Sí. No, se refería a los bronquios, bronquiolos y alveolos. Ujú. Van a ser ese conjunto de bronquios, bronquiolos, alveolos e incluso los capilares. Y bueno, como ya les dije, pues la parte superior y los costados del tórax van a estar formados por las costillas y los músculos unidos a ellas. Mientras que en la parte inferior vamos a encontrar el diafragma. Las partes del tórax van a formar una protección alrededor de los pulmones, como les había dicho, pero no solo a los pulmones, sino también a otros órganos que están presentes dentro de esta cavidad torácica, como por ejemplo el corazón, el diafragma, incluso hay una parte del estómago y del páncreas. Hablando ya un poco de la fisiología del sistema respiratorio, vamos a ver que las células de nuestro cuerpo, obviamente, como ya lo vimos, van a necesitar oxígeno para vivir. E incluso en las teorías de evolución nos los mencionaban, que si básicamente sin oxígeno no podría darse la vida. Así que cuando estas células hacen su trabajo, generan dióxido de carbono. Los pulmones y el aparato respiratorio van a permitir que el oxígeno presente eh, entre, digamos, entre el cuerpo y que el cuerpo se deshaga de este dióxido del carbono, obviamente al momento de exhalar. Cuando nosotros respiramos, el diafragma se mueve hacia abajo porque está dejando que el pulmón se expanda. Entonces, obviamente que el diafragma se tiene que hacer hacia dirección del abdomen. Y los músculos de las costillas, como les mencionaba, va a ayudar a empujar a las costillas hacia arriba y hacia afuera. Esto va a ayudar a que la cavidad torácica sea grande y los pulmones obviamente puedan tomar aire a través de la nariz o la boca para poder enviarlo a los pulmones. Y pues este proceso se realiza cada pocos segundos con cada inhalación. Obviamente que el aire llena una gran parte de los millones de alvéolos que se encuentran en nuestro cuerpo. Y en un proceso llamado difusión, el oxígeno pasa de los alvéolos a la sangre a través de los capilares, que es lo que les mencionaba, que van a ser esos pequeños vasos sanguíneos que revisen las paredes alveolares. Una vez que el oxígeno pasa al torrente sanguíneo, la hemoglobina va a capturar o lo captura en los glóbulos rojos. Va a capturar ese oxígeno. Porque como sabemos, aunque sean glóbulos rojos, hacia la sangre se presenta también una cantidad de oxígeno.
Esta sangre rica en oxígeno va a fluir al corazón, el cual lo va a bombear a través de las arterias hacia los tejidos del cuerpo que necesitan oxígeno. Y bueno, en los pequeños capilares vamos a ver que el oxígeno se va a desprender de la hemoglobina y pasa a las células. El dióxido de carbono producido por las células mientras cumplen su función van a salir de las células y pasa a los capilares. De allí, la mayor parte del dióxido de carbono se va a disolver en el plasma de la sangre. La sangre con un alto contenido de dióxido de carbono va a regresar al corazón a través de las venas y desde el corazón la sangre se va a bombear hacia los pulmones, donde el dióxido de carbono entra en los alvéolos para ser exhalado. Como podemos ver, o veremos más adelante, va a ser esa unión. Los capilares van a ayudar a unir los vasos sanguíneos de las arterias y las venas. Y van a hacer ese intercambio de sangre desoxigenada con la sangre oxigenada para poder expulsar ese dióxido de carbono que se genera ya después de tomar el oxígeno.